Muy buenas, don Alfredo. Buenos días, Asier, querido. Bienvenidos todos a Planet Talks, otro podcast de Planet Academia. Bueno, esto para mí es un lujo tenerte aquí. La verdad es que Muchas gracias. es, no sé, me impresiona un poco tener a gente como tú en este entorno porque venís siempre de forma muy amable y yo te lo agradezco de corazón. El doctor Alfredo Rodríguez Antolín, actual jefe de servicio de urología del Hospital 12 de Octubre, Sí, nada más señor. y nada menos, que ha sido además, has ocupado cargos en la Asociación Española de Urología, ha sido vicepresidente, si no me equivoco, Ujú. y tesorero en dos Sí. legislaturas. Eres doctor por la Universidad Complutense de Madrid, de hecho eres parte del tribunal de múltiples tesis doctorales, yo creo que ya llevas Sí, sí, una a la más, semana por lo más de las que quisiera. Sí. Y luego una faceta que también me gustaría que hablásemos un poco, y es de tu faceta de investigador y tu faceta de autor de algunos de los trabajos que más impacto han tenido en oncología en los últimos años, ¿no? Como puede ser el ensayo Latitude, ¿no? Actitud. Ujú. Que fuiste uno de los primeros autores y reclutaste muchos pacientes para ese ensayo clínico y Es que cierto. recuerdo que fue en el 18 quizá, o en el 17. 17, ¿verdad? Pero en el 18 yo creo que estuviste en todos los Sí, saraos, en ¿no? todos los saraos de cáncer de próstata avanzado estuve en muchos. Sí. Son épocas que coinciden, ahí hubo muchas moléculas, mucho ensayo y ahí, bueno, como era mi campo, pues ahí coincidió. Y has tenido una trayectoria, yo creo que mm, me atrevo a decir que admirable, porque Alfredo, yo creo que Bueno, todos te tenemos mucho cariño, gente joven, gente no tan joven y gente de todas las generaciones. Todo el mundo habla fenomenal de ti. Has sabido muchas gracias. moverte a veces en estos en No es estos sencillo, lodos, ¿no? no es sencillo a veces, sí. De la vida de los médicos, que no sé por qué, pero a veces nos metemos como en líos entre Eh, nosotros y eso, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió a ti ser médico? ¿De dónde viene tu...? Pues mira, sí, muy sencillo. Fíjate, yo he querido ser médico desde que puedo recordar, cuando tenía 5 o 6 años. Yo no sé por qué dije, yo tengo que ser médico. Yo lo pienso a veces, digo, posiblemente esto sea derivado de alguna serie de televisión que había por entonces o algo, el impacto que te marca tanto en la infancia, pero yo que era un buen niño, que no se metía en problemas y era un buen estudiante, siempre desde eso, ya te digo, desde mi más tierna infancia, digo, yo voy a ser médico. Se lo decía a mi mamá y a mi papá. Mi hermana, que es mayor que yo, era enfermera y bueno, yo era muy buen estudiante, bien y tal, y yo digo, médico, médico, y jamás, jamás me pasó por la cabeza ser otra cosa. Además es muy curioso porque en mi año fue, en el año 79 yo empecé la carrera, pero ese fue el primer año que en Valladolid, que yo estudié en la Facultad de Medicina de Valladolid, pusieron números clausus. En España era el primer año. Y yo, que llevaba pues muy buen expediente y tal, jamás me preocupé con que no podría entrar. Y entonces todo dependía gran parte de la nota de la selectividad. Y bueno, pues ahí pequé un poco de sobrado, no estudié prácticamente nada porque yo tenía buen expediente y tal. Me eché novia, que hoy es mi mujer, en esas épocas. Y bueno, entonces yo cuando fui ahí digo, coño, que hay números clausus y tal. Y hice un mal selectivo que se corrigió por la nota que tenía del expediente y conseguí entrar en Valladolid. Pero a lo que te voy es que no puse ninguna carrera alternativa, porque podía haber puesto, pues mira, hago un año de químicas o física, yo qué sé, o yo qué sé. Pero no, yo fíjate, lo tenía, digo, no, tiene que ser medicina, sé, ¿cómo no voy a entrar si yo soy un buen estudiante? Y bueno, entré relativamente justo por mi mala selectividad, que no se me olvidará que me tocó Dios en Descartes y no tenía ni idea. Filosofía fue un uno, no sé qué pondría, pero fue un uno. Pero bueno, logré pasar y bueno, pues una anécdota, sí, siempre quise ser médico y fíjate, y te voy a decir otra anécdota muy curiosa de mi vida. Mis padres tenían una hermana en Almería y yo los veranos íbamos en el 600 de mis padres desde Palencia, que yo soy palentino, hasta Almería, que era un viaje épico. O sea, épico de salir a las 6 de la mañana y llegar allí a las 12 o la 1 de la madrugada y tal. Y yo pasaba por la ciudad sanitaria
1 de octubre, que se llamaba 1 de octubre por entonces, por la carretera de Andalucía, pasaba antes por ahí. Yo decía, joder, pues sí, yo creo que podía trabajar aquí. Me gusta a mí este sitio, esto es un edificio grande de ladrillo alto y tal, pero estas cosas que se te quedan en la mente. Y luego cuando elegí la especialidad, que esa es otra anécdota, porque yo bueno, apruebo el MIR el primer año sin ningún problema, digo, pues yo creo que me gusta una quirúrgica y urología y aquí sí tenía una segunda opción que era trauma. Digo, "Bah, pues si no, aquí hay la población española tal como está, entre los que se dan golpes haciendo deporte y los viejecitos, yo creo que trabajaré, pero me tiraba más la urología y me fui al hospital de Palencia y pregunté, mira, tengo este número, creo que voy a coger urología sin ningún problema porque hoy está más solicitada, pero en los años 86 o así que yo accedí al hospital, pues era más complicado. Y entonces me dijeron en los urólogos de Palencia, dice, no hombre, vete al 12 de octubre. Digo, no, es que me habían hablado del Ramón y Cajal y tal. Dice, no, vete al 12 de octubre que está Óscar Leiva, que está muy bien, que es un maestro estupendo y tiene otra particularidad, que son mujeres de Palencia. Digo, bueno, pues mira, me voy al 12. Me salió el 12 sin problema. Y ahí sigo, Asier. Sí, ¿no? ¿Cuántos años llevas en el 12? Pues miras, desde el 86, pues Pues fíjate, 40 años, tarde, ¿no? Más o menos. 40, 38. no, más cerca de 40 que 38 años. otra Qué cosa. tío. O sea, sí, 38 años llevo, sí, sí, sí. ¿Y cómo fue la interacción primera con Leiva? Pues bien, yo en esa época yo era muy joven, tenía 23 años, pues no hice la mili y tal, y entonces me aparecí allí con mi pinta y bueno, ya, tú chaval, ya me han dicho que tú eres de Palencia y tal, ¿tú sabes quién es la familia de mi mujer? Digo, pues no tengo idea y tal. Entonces, la familia de su mujer eran 16 hermanos Ujú. y que al parecer conocía a todo el mundo en Palencia. Digo, pues mira, ¿no? Y tal, pero bueno, Leiva era un hombre tremendamente cariñoso, o sea, tenía la faceta, que era un hombre muy duro profesionalmente, pero luego como persona era un ser muy amigable y muy tierno. Y yo le debí caer en gracia no sé, me imagino que influiría ser de Palencia y bueno, el aspecto de buen chico que tenía por entonces, pues bueno, pues me acogió bien, me acogió bien. La residencia fue complicada de todas maneras, porque en esa época se trabajaba a, a pecho descubierto, si me permites la expresión. No se libraba ninguna guardia, no se libraba nada, tú hacías un trasplante, seguías, y cubrías al ambulatorio, lo que hiciera falta, o sea, eran un ingente número de horas. Pero la verdad es que era un hospital tan de batalla y tal bueno, siempre tengo la sensación y le digo a los residentes, y es que salís mucho mejor formados de lo que pensáis, habéis visto tanto, tanto. Y yo sí, yo salí bien formado, me dejé media vida ahí, pero sí, estoy muy contento con mi residencia y bueno, con el doctor Leiva, por supuesto. Y luego cuando terminaste la residencia, ¿cómo surgió Pues ¿Te mira, quedaste directamente allí? pues sí, estuve un mes en el paro. Y porque inicialmente no había nada, iba a ir a Toledo, había una posibilidad de irme a Toledo o volver a mi tierra, pero entonces mi residente mayor, que se había quedado de interino, se fue a La Concha, mi querido Javier Calahorra, se fue Mm. a la Fundación Jiménez Díaz y dejó esa plaza. Y bueno, pues me la ofertó a mí. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Al final, pues me quedé en mi casa, estuve un mes en el paro y ya, ¡pum! En febrero, el 1 de febrero, me puse a Empezaste. trabajar. ¿Y empezaste en alguna sección en concreto? ¿Había entonces secciones o no? Pues mira, no, pero fíjate, te hablo, que yo voy de adjunto del año 91 y en el 92 sucede otra cosa que marca mi vida profesional, que es el ensayo clínico de una molécula para la próstata que se llamaba Proscar, el Ujú. famoso Proscar, ¿no? La finasterida. Y entonces, pues Leiva, que era un hombre así de decisiones y tal, dice, tú, niño, te vas a dedicar a hacer el ensayo clínico este y tal. Y bueno, ya te pones una consulta y ya ves a algunos pacientes de próstata y tal. Y luego, pues, un ensayo, otro, pacientes de próstata a Yamanta.
Ajá. Y ya solo con los de la casa, como digo yo, y ya y de tal manera que fue la génesis de lo que luego pues se pasó a llamar pues unidad de patología prostática, pero fíjate que empieza de esa manera, porque hay un ensayo clínico que nos tenemos que meter en el 12 de octubre, el IP era el doctor Leiva, yo era el que hacía todo, pero bueno, pues a partir de ahí, claro, la próstata sufrió un desarrollo ya no solo en HPP, ¿no? Sobre todo en cáncer, y ya pues era ensayo tras ensayo, ya un consultón de pacientes y tal, y bueno, pues ya, pum, ya lo dejamos formada la unidad que sigue hasta ahora, ¿no? Que hay bastante gente en la unidad. Además que es una unidad, bueno, yo creo que fuisteis de los pioneros de tener una unidad de ensayos clínicos Yo como tal, diría, ¿no? En fíjate, yo urología. diría que Porque sí. teníais yo recuerdo conocer a la administrativa, ¿no? A la secretaria, que era una mujer encantadora, que estuve allí en el servicio un día, y teníais, vamos, una unidad, digamos, bien organizada de Sí, ensayos clínicos, sí, ¿no? costó un montón. Ahora mismo, fíjate, del servicio de urología tenemos contratada a una study coordinator que se Ujú. llama, que es médico, es Maripaz, y luego a dos biólogos, biotecnólogos, porque ahora tienen todos los chicos bueno, un currículum excelente, pero bueno, realmente su actividad es ayudarnos a la investigación, ¿no? Aunque pues, sobradamente podrían hacer muchas más cosas. Pero sí, sí, mira, desde las cosas posiblemente que más orgulloso estoy de que he desarrollado, ¿no? Una unidad ahí, porque sin esta gente es imposible así sacar los ensayos clínicos Ya. adelante. Tú no puedes ir, sacar sangre, pipetearla, centrifugarla, llenar todas las queries, eso es imposible. Y yo eso lo tuve claro desde el principio. Digo, mira, el dinero de los ensayos tiene que ser para eso. Es absurdo repartirlo entre la gente porque vas a tocar a una miseria y esto tiene que ser y tal. Y bueno, pues así se hizo y lo que era al principio una persona, Maripaz, pues ahora son tres, Ah, no, porque son yo tantos en... recordaba conocer, quizá era la secretaria del servicio, no del tal, Ah, porque fui un bueno. día a Sí, veros allí. sí, sí. Pero vamos, recuerdo la unidad y Sí, recuerdo, ¿no? sí, Que me sí, impresionó mucho sí, porque sí. A yo Lola, tú venía, te referirás a Lola la antigua. sí, yo estaba entonces en Galdácano y vine a veros a hacer una cirugía de nucleación con láser de olmio. Ya te digo que me llamó mucho la atención eso, ¿no? El tener organizado. Y bueno, fue quizá pues antes del 2015, que fue cuando yo me vine a Madrid. O sea que Sí, no sí, ya sería 2010 por sería por ahí. ahí. Ya funcionaba, sí, estructuralmente la unidad bien. Ahora es otro mundo, pero bueno, sí, poco a poco. Porque has visto, tú eres una de las personas que, joder, si dicen próstata, Alfredo Rodríguez Antolín, ¿no? Porque ¿Dónde has trabajamos? desarrollado mucho, has vivido todo el desarrollo, como decías, de la Sí. hipertrofia benigna de próstata, ¿no? Y luego también te has involucrado, por supuesto, también mucho en el desarrollo de esto que decíamos de los Sí, de últimos las fármacos moléculas de cáncer de avanzado. cáncer Sí, sí, avanzado de sí, próstata, ¿no? sí, sí. ¿Cuál es tu relación con la próstata? Porque es casi, ¿no? Una compañera de viaje de toda tu Sí, sí, carrera. sí, sí. Me hace gracia en ese sentido que mi mujer cuando me ve estudiar muchas veces dice, ¿qué estás estudiando? Digo, nada, una cosa de prosa. Dice, pero no te lo sabes ya todo. Digo, qué va, María Jesús. Digo, hay gente que dedica toda su vida a un gen que ni se ve y tal, y la próstata tiene su entidad y tal, y es inabarcable, ¿vale? Digo, es imposible y tal. Entonces, bueno, sí, 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 sí. Yo me acuerdo de una frase que dice Bernardino Miñana, nuestro compañero, dice, yo, Alfredo, la próstata la conozco por dentro, por fuera, por los lados, por Sí, todos los sí, sitios y sí. tal, sí. Lo dice él mucho, que me hace gracia. Y es verdad, sí, claro. Yo he hecho mucha braquiterapia, por Mm. ejemplo. Sí, es que en relación a la próstata he hecho muchas cosas, pero yo desarrollé la braquiterapia con los radiofísicos, claro, y los de oncología radioterápica, pero cuando empezaron en el hospital, ellos realmente les costaba acceder transperinealmente y tal, y yo había hecho mucha ecografía transperineal, o sea, Claro, claro. transrectal y biopsia transperineal, ¿no? Que ahora ha vuelto, pero en Mm. principio yo empecé con transperineal, pasé a transrectal, tal. Yo biopsia había hecho toda mi vida y todo ese campo de la próstata endocavitaria me lo sabía muy bien. Entonces les vine muy bien, porque los primeros implantes los ponía yo y los ponía más rápido que ellos. Luego ya pues aprendieron y tal. Pero sí, yo cientos de casos yo todos los martes me iba a braquiterapia y me ponían dos casos, hacíamos dos casos y tal. Y bueno, yo formé parte del equipo de radioterapia y luego, es más, les tengo un enorme cariño y además mi hija es oncóloga de radioterapia, o Mm. sea que fíjate, en tu hospital. Y bueno, pues me pareció gente muy que trabajaba muy bien, muy seria y tal, y yo iba los martes encantado.
porque en esa época además tú ibas a otro servicio y eras, pues, don Alfredo, te ponían aquí un café, quiere tal, y tú ibas a tu quirófano y no te hacía caso ni nadie, era un desastre, y ibas allí, ibas como que eras alguien, ¿no? Pero sí, el tiempo de la braqui ahora ya, bueno, pues con la vigilancia activa y tal, todo esto pues cayó bastante, ¿no? Pero fue muy bonita, sí, implementar la braquiterapia, sí, también. Es una cosa que yo creo que has hecho mucho, Alfredo, y que tiene mucho mérito porque has ido efectivamente abriendo nuevos campos en muchas de esto, pero siempre de una manera muy cordial, ¿no? Que eso es lo que hoy en día que Sí, vemos a veces entre las sí. sociedades científicas. No sé luego cómo viviste tú el estar dentro de una sociedad científica grande como la Asociación Española de Urología y vivir un poco esos conflictos, o no sé si llaman a conflictos, o... Sí, pues yo te voy a reconocer que me superó varias veces y ya me sentí superado y tal, porque yo, pues por mi carácter, ese tipo de disensiones, por decirlo de alguna manera, internas y pareceres y tal, y el que si tú ganas llevas tu equipo, si no, tal, en fin, todo este tipo de cosas a mí me chocaban, ¿sabes? Y tal, tuve malas épocas y tal. Fue una época muy bonita porque ayudar a la Asociación Española de Urología, primero fui tesorero, más tuve la mala suerte de ser tesorero cuando compramos el segundo piso de la sede. Tenemos una sede estupenda en Valenzuela y cuando accedimos a comprar la planta superior, pues nos quedamos sin dinero, ¿no? Entonces hubo que pedir una línea de crédito. Humberto Villavicencio era el presidente y pedimos una línea de crédito. Muy listo, Humberto, muy buen presidente. Y tal, pero vamos, yo siempre estaba agobiado porque nunca teníamos dinero contante, ¿no? Y me decían, no, si antes la asociación siempre tiene dinero, digo, sería antes, pero ahora no. Y luego ya, bueno, fue vicepresidente, que ahí ya te digo, quizá lo pasé un poquito peor, ¿no? Porque tal, pero bueno, pues yo ayudaba a José Manuel Cózar, que era el presidente, y la verdad es que era un hombre muy trabajador y tal, y yo, bueno, pues estaba en Madrid para alguna reunión que él no pudiera venir y tal. El cargo fue relativamente cómodo, fue cómodo para mí. Y sí, fueron unos 8 años que yo me alegro de haber dedicado a la asociación. Creo que ahí acabó. No soy una persona que hubiera sido presidenciable, no consideré jamás acceder a la presidencia. Yo creo que hay que tener otro tipo de carácter, de ilusión, ambición o como quiera, y ya no hubiera seguido de otra cosa. O sea, 8 años yo creo que es un buen periodo para dar paso a otra gente, a otras ideas, pero yo sí que estoy muy orgulloso de haber formado parte de la asociación. Ya digo, tiene muchísimos momentos buenos y algunos, pues hombre, más espesos, ¿no? Más amargos, ¿no? Porque claro, Óscar Leiva también fue presidente de la asociación, ¿no? Claro, Yo creo que Óscar, fue cuando yo digamos que entré en claro, en la Óscar fue carrera. presidente en Granada, no recuerdo ya el año. Óscar, gran parte de su trayectoria profesional había estado vinculado con la asociación, sí, fue vocal de actividades científicas y luego presidente. Y bueno, él fue ya pues el que me metió un poco el gusanillo, ¿no? Te tienes que involucrar un poco aquí y tal, y bueno, pues... Vale, pues como labor de servicio digo, bueno, yo creo que hay que empezar de algo así, de tesorero y tal. Mi mujer es Pues vaya la que economista te y se cayó. me ha levantado. Y me cayó la compra de la sede, sí, pero bueno. Eso la verdad es que yo te entiendo, porque yo no estaba en la Asociación Española, pero sí en la SUM, como sabes, y bueno, Sí, es verdad que cuando vas como vas tú, como voy yo, con vocación de servir para algo, ¿no? Que dices, ya, pero es que yo vengo aquí a ver si puedo mejorar un poco esto y tal, joder, pues te llevas sin sabores, ¿no? Que a veces sí, dices, pero si no, hay si cosas esto no está pagado, ¿no? que te rozan y tal, y dices, "Uf, no Sí, estoy sí, sí. entendiendo qué pasa aquí, ¿no? Y tal, sí. Oye, ¿y cómo ves la evolución de la... Porque claro, el cáncer de próstata, vamos, no es que no vayamos a hablar de él, pero yo creo que Sí, da para una charla de estas entera o más. Es evidente, ¿no?, que en los últimos años, pues con estos ensayos, el sí, Attitude, los anteriores y tal, ha habido una revolución del tratamiento. total, sí. Pero la HBP, porque quizá nos hemos ido, además tú eres también un cirujano de OLEP, ¿no? De De Olmio, sí, nucleación con de láser de Olmio. nucleación. Me da la impresión de que nos hemos ido
mucho hacia la cirugía, ¿no? Y los tratamientos médicos del HBP, ¿en qué han quedado? Es muy curioso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es curioso cómo el tiempo, ¿verdad?, ha ido poniendo las cosas en su sitio, porque el tratamiento farmacológico del que hemos hablado muchísimo tiempo, monoterapia en combinación y tal, ¿verdad? Ahora se ha quedado, bueno, pues... Pero fíjate, pasa un poco como con la litiasis. O sea, la especialidad se ha hecho más agresiva, si me permites la expresión, ¿no? ¿Cuántas litotricias habremos asistido y tal? Sesiones varias de litotricias para quitar una piedra, y ahora no te lo planteas, ¿no? Haces un RIRS al individuo, una URSS y tal, y lo acabas y tal. Y yo, fíjate, hemos cambiado nosotros mucho, ha cambiado mucho la tecnología que nos lo ha permitido. Un cambio social también, o sea, ya no puedes tener a nadie entretenido hoy con 5 sesiones de litotricia, que eso lo he vivido yo, tener 5 sesiones de litotricia, incluso más, a una persona, y venga usted, el miércoles que viene le vamos a dar, a ver si le partimos otro poco y tal. Yo creo que hoy eso es más difícil de asumir. Y con la próstata, pues en cierta manera ha pasado algo parecido. El tratamiento médico son buenos, los tratamientos farmacológicos de HB son buenos, pero relativamente buenos, digamos que tienen en algunos casos un porcentaje de mejoría que difícilmente va a superar un 30%, ¿no? Entonces, bueno, hemos asistido a un aluvión de tecnologías mínimamente invasivas y tal, pues que de alguna manera a nosotros nos han decantado, yo creo, un poco a favorecer al paciente bueno, digamos, incluirse en el grupo de quirúrgico o mínimamente invasivo. Además es que esto se ve paulatinamente. Antes agotabas los fármacos hasta un punto y tal, y hoy si alguien no te responde y tal, pues es un candidato quirúrgico de algún tratamiento. Y es que además ahora hay tantas cosas con muy buena pinta. Yo reconozco que yo lo que tengo experiencia es en la enucleación, que me parece una técnica maravillosa, pero hay técnicas menos invasivas, ¿no?, que tienen muy buena pinta, y eso va a ser imparable. Ya te digo, el desarrollo de la tecnología y lo que exige el paciente o tal, yo creo que nos va a llevar por esos derroteros. Pero fíjate, dices una cosa con la que estoy plenamente de acuerdo y que me hace mucha gracia. Me acuerdo de uno de tus pupilos muy queridos, que es José Manuel Duarte, que Hombre. es un tipo que habla en plata, Sí, si se sí, puede sí. decir algo, habla claro y al grano, vamos, ¿no? Y decía, claro, yo es que, hablando un poco de la actividad privada, ¿no? No tanto del... Decía, claro, yo, es que la verdad es que con los tratamientos combinados para el HDP no veo pacientes para operar. Decía, quizá a veces es verdad que, y no es una crítica, ¿eh? Lo digo de una manera que yo creo que la mayor parte de los médicos actúan de manera honesta oye, Sí, con sí, sí, sí. entusiasmo en sus propuestas al paciente, pero vemos ya, como tú bien dices, la cirugía como una alternativa que adelantamos Yo creo que sí. Sí, a la sí, sí. evolución, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, los tratamientos farmacológicos de combinación sabemos que te pueden retrasar la historia natural de la enfermedad, que es así, son estupendos, pero sí que se va viendo que va hacia la izquierda, cuanto antes un poco. Se va adelantando. Sí, se va adelantando las medidas agresivas, sí. Alfredo, ¿qué hay que hacer para ser un buen jefe? Porque tú eres un buen jefe. Y quiero Muchas decir, gracias, así. aunque desgraciadamente no te he tenido de jefe, pero que a veces tú has tenido sinsabores. En alguna ocasión te has presentado a ser jefe de sección, no lo has conseguido, no era tu tiempo todavía. Luego has conseguido algo, pues, superior, que es ser jefe de servicio. ¿Cómo, cómo le recomendarías tú a alguien o qué motivaciones le dirías que hay que tener para ser jefe de servicio y hacerlo bien? Uf, qué pregunta. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Lo primero es saber que vas a dedicar a tu servicio gran parte de tu energía. Yo en el día a día veo que mi WhatsApp arde de llamadas que muchas veces no entiendes, de adelantar pacientes, no adelantar y tal. Bueno, eso hoy para bien o para mal, porque por ejemplo eso a mi jefe antiguo, al doctor Leiva, no se lo podía haber
hecho nadie y tal, tenía una posición de jefe, y luego le fue muy bien. Lo mismo estábamos los demás en un error. Pero yo creo que es una persona muy dedicada al servicio. Y hay otra cosa, que es, tu puerta siempre tiene que estar abierta. Tu puerta siempre debe estar abierta y luego siempre piensas, bueno, sucede en la vida con los amigos, la familia y tal, siempre tienes que pensar que el otro puede tener razón o parte de razón, ¿no? Entonces, yo escucho a todo el mundo, oigo y aunque al final la última decisión digo, bueno, puede que tenga razón, pero mira, no podemos seguir este camino. Escuchar, hablar, pensar que el otro puede tener razón, pero tener una línea estratégica definida de cómo deben ir las cosas, en qué orden, y tener unos objetivos. Tú te tienes que marcar al año una serie de 7, 8 objetivos, tampoco muchos más, que sean realizables. 4 proyectos de calidad para el servicio y luego pues intentar ajustar la presión que tú recibes de la dirección, pues no cargarla sobre bajo. O sea, ese equilibrio a veces cuesta, ¿no? Porque recibes peticiones de la dirección que tú no entiendes o te parecen un poco absurdas o tal, y esa correa de transmisión es un poco lo que más te puede costar. Entonces, bueno, yo creo que con diálogo buena de, mira chicos, esto es lo que hay, yo no estoy muy de acuerdo, pero debemos sacar esta parte de lista de espera. Nos ha pasado con algunas cosas, como operar los sábados, cierto tipo de cosas que no son muy populares, Ujú. no, pero bueno, pues esa correa de transmisión, yo creo que tú te tienes que comer parte de esa correa y tratar de transmitir lo menos posible, pero siempre en el fin común de que hay que hacerlo. O sea, si hay que hacerlo y el paciente debe estar en el eje de todo. No es sencillo, ¿no? Hay muchos días que te llevan muchos sinsabores, decepciones personales con personas, ¿no? Y bueno, pero en general, bueno, está bien. Yo Tienes que, tengo mucha gente joven trabajando eso te iba a decir. y bueno, pues la gente joven tiene su parte buena y tiene su parte más complicada. Para los que ya tenemos un recorrido profesional largo y que yo creo que hemos comentado tú y yo en alguna ocasión, la gente antes de mi época te ponían a trabajar X horas, 20 y no preguntabas por qué, pues tendrá que ser así, ¿no? Ahora, bueno, es todo un poco negociación, ¿no? Ujú. Es un poco negociación, pero bueno, la gente joven en general son muy válidos y, bueno, más válidos de lo que éramos nosotros, por supuesto, más preparados y tal. Y bueno, yo ahora mismo estoy en un periodo que estoy contento con mi gente. Es una, yo creo que, sin ánimo de halagarte ni de tal, creo que es un, la tuya es una solidez amable, pero una solidez férrea, ¿no? Hablaba antes con un amigo de perseverancia, ¿no? De perseverancia en el camino, que eso es algo que yo creo que tú eres un vivo ejemplo de ello, porque combinar esa labor académica, esa labor de investigación y de ensayos clínicos, que como bien dices son muy, a veces, ¿no? La burocracia es muy Sí, sí, antipática, ¿no? sí, De sí. todos estos pacientes, con la clínica y la y bueno, esto pues requiere mucho tiempo, ¿no? Cuando has manejado también a gente, además gente muy querida, como, como nuestro querido Javier Romero, Hombre, que es un tío Roberín. con una Sí, energía, ¿verdad? sí. Y bueno, que, le he dicho ya varias veces a ver si le puedo hacer también una de estas entrevistas, porque creo que es un tío que ha hecho una cantidad de cosas muy buenas y Sí. muy admirables, ¿no? Pero es un hombre con un carácter y con un ego y con Mm. una fuerza y un entusiasmo. Y tú, yo siempre te he visto a su lado manejándolo a mí me gustan los Sí. toros, con una mano izquierda, ¿no? Con un toreo Sí. natural Bueno, muy... Romero, bueno, la verdad es que Romero es un ser excepcional, con una capacidad de trabajo que difícil de entender y que abarca
todo, o sea, que realmente es una fuerza de la naturaleza, o sea, es una cosa así. Entonces, bueno, sujetar a una fuerza de la naturaleza es casi imposible, es casi imposible. A mí me ha ayudado que yo le quiero mucho, o sea, muy buen amigo mío, y él me quiere a mí y me ha respetado siempre porque, bueno, es 15 años justo menos que yo le enseñé el Olmium, le enseñé, siempre ha estado ahí, ha sido mi residente, tal y cual, y entonces siempre ha mostrado mucho respeto hacia mí y tal. Entonces, bueno, pues al final, finalmente, pues las carreras se van disociando, él estuvo principio a completo, yo veía que completo no iba a aguantar y tal, se cogió el 50% y luego, pues, en fin, tiene tal actividad que es imposible seguir en el sistema público. Pero sí, la manera de manejarle era, bueno, pues yo le tengo mucho cariño. Entonces, bueno, pues al final tienes que tragar con ciertas cosas que a veces son complicadas de explicar al resto, ¿no? Quizás. Pero bueno, él yo creo que también es recíproco y ha sido muy, muy fiel y muy leal a mí, sí. Hombre, y me consta que te tiene mucho cariño y Sí, siempre ha yo hablado también, sí. de ti fantásticamente, estando tú delante y sin estar Yo tú también, delante, yo sobre le todo. quiero O sea mucho. que eso es indudable, su lealtad a ti, su cariño hacia ti, ¿no? Además, yo creo que es muy bonito cuando yo soy de los que opinan que nada me puede hacer más feliz que ver a un pupilo que funciona y que Sí, triunfa, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que además él se ha llevado tu sello, ¿no? Él se ha llevado a la medicina privada una manera de hacer medicina, de hacer urología en este caso también tridimensional, ¿no? Pues yo, Porque mira, yo creo que sí que tienes razón. Sí, sí, sí. O sea, eso salió bien impregnado, Javier, y tal, de lo que era la estructura. Claro, yo a Javier le comprendía muchas veces porque, claro, yo voy en un SEA 600 y él va en un Ferrari. O sea, no le quiero decir que él en ciertas maneras comprendía que yo podía ser poco ambicioso o que tal. Pero yo siempre le decía, Javier, hay que ir lento, las cosas son así y exacto, la visión completa de lo que debe ser un servicio, yo creo que él lo cogió muy bien y la verdad es que yo estoy muy gratamente sorprendido de que la ha llevado a su grupo, sí, porque es muy sencillo tomar una derivación diferente, ¿no? Y él, yo le veo en todos los congresos, en muchos ensayos y tal, y sí, sí, es una satisfacción para mí, la verdad. sí, porque además Sí, lleva también a desarrollado la investigación y la sí, docencia incluso, ¿no? En lo sus cuida, centros. lo cuida mucho, sí, 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 lo cuida mucho. O sea, yo de verdad que estoy muy gratamente sorprendido porque ha cogido los tres pilares Sí, el sí. tío, o sea que, Ujú. y los lleva muy bien. Yo que fuera de una institución, porque en una institución como la nuestra o la tuya y tal, bueno, pues está todo muy, muy recorrido, ¿no? Entonces es como más fácil todo, pero hacerlo donde él lo hace. Tiene mucho mérito. Tela, Sí, tiene mucho sin mérito. duda, Sí, 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 sí. sin duda. Le alabo su capacidad, de verdad, es tremendo. Eh, hablando ya para ir acabando un poco la charla, que no te quiero quitar mucho tiempo, que eres un hombre muy ocupado, hablando de todo esto también, me gustaría saber quiénes han sido tus referentes, puedes hablar de cualquier persona o personaje que no hayas conocido, ¿no? Cu- ¿Quién, gente que te haya inspirado, ¿no? Que digas, "Uy, pues o puede ser que hayas gente que hayas conocido y que te haya inspirado y que te haya hecho decir, joder, pues este tío tiene algo especial, ¿no? Hmm. Bueno, es complicadilla. Vamos a ver, a mí me inspiró mucho el doctor Leiva, indudablemente. O sea, Leiva. Aunque su manera de trabajar hoy día no sería entendible, ni la manera de tratar a su gente sería tal. Él en el fondo tenía un pozo de cariño hacia su gente y tal, que era muy, muy, muy paternal, ¿no? Con nosotros, muy, muy exigente, tremendamente exigente, pero muy, muy paternal. Y esa manera de ver las cosas, y un tío muy trabajador, muy estudioso y tal, es un hombre que posiblemente más me marcó. Y fíjate, tuve un compañero con el que viví muchos años, que fue el anterior jefe antes de ir yo, que era Juan Pasas, que también con una ética de trabajo y una cabeza estupenda, un tío muy inteligente y tal, del que yo aprendí mucho también, ¿no? Pues,
La verdad es que Juan Pasas. Y luego la verdad es que, no sé, hay tanta gente, eso, la fuerza de Javier, el pulso, o sea, no sé, hay mucha gente. Duarte, que eso, como digo yo, y tal, el doctor protesta y tal, pero siempre pone los puntos sobre las íes y tal, y es un hombre como muy tal. También me gusta mucho oírle cuando tengo problemas y tal, sí, sí. Hay mucha gente, sí, la verdad es que vas pasando. La verdad es que yo os conozco, he conocido, bueno, conozco a muchas generaciones de urólogos del 12 de octubre, ¿no? Porque las de mi quinta, que sería Javier o José Manuel o Alejandro, ¿no? Y luego, pues también a urólogos como Bernardino, o Claro. como Víctor Carrero, o como tú, o como Pamplona, o como Capitán, un montón de gente. Y la verdad es que siempre me habéis parecido un sitio donde sale gente buena, es decir, gente buena, bien formada, pero además buena gente, ¿no? Gente buena y buena gente, ¿no? Por supuesto, pues habrá excepciones y habrá de Eh, todo, pero es verdad que es un sitio donde en general, ¿no? Seguís llevándoos bien entre vosotros, tenéis sí, una conexión, ¿no? sí, es verdad, sí, sí, no lo comentamos con frecuencia y tal. Hay gente de buena pasta, es Mm, verdad, sí, sí, no, bueno. No sé, algo haremos bien, pero te quiero mm. decir que, o bueno, el que lo elige ya tiene un perfil. Pero bueno, nosotros desayunamos juntos todos los días. O sea, hacemos una vida bastante común y luego un hospital tan de batalla como ese, y con tantísimos problemas, todo el mundo está dispuesto a ayudar a todo el mundo y tal. O sea, y esa es una filosofía que los residentes van viendo. Siempre es así. Entonces eso va calando y bueno, de alguna manera yo creo que te hace una escuela de actitud, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Al margen de la escuela académica, que bueno, pues cualquier hospital te vas a formar muy bien y tal. Quizá, sí, yo estoy contento con la actitud de la gente y tal, pero eso se va viendo generación tras generación. El último residente se lo enseña al primero, tal. Y bueno, Y además que tú habéis tenido bueno, yo creo que un liderazgo en Madrid de los grandes hospitales en el trasplante renal, ¿no? Tenéis una experiencia en trasplante renal, habéis operado muchísimo trasplante renal, tenéis una experiencia en cirugía vascular renal que yo creo que es además sí. digna de resaltar. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho de vosotros es que lo contáis un poco quitando importancia, ¿no? En el último congreso de la SUM, que además fue muy entrañable porque vino Máximo García Padrós a darnos una charla de la cirugía taurina y tal, y estaba Pamplona, fue el que un poco le hizo la introducción y le hizo de... Sí. Y luego presentaron varios casos vuestros de aneurisma de la arteria renal, ¿no? Donde se veía, pues, oye, una cirugía Sí, de alta complejidad, ¿no? sí. Pero bueno, pero lo contáis de una manera que de verdad a mí te quiero decir Bueno, que siempre tiene muy buena impresión, ¿no? Porque, sí, bueno, al final, bueno, le tienes que dar a las cosas un pues cierto tono de normalidad. ¿Verdad? Este año nosotros acabaremos con 170, 180 trasplantes, que son es una muchos. barbaridad. Y, y, bueno, al final los trasplantes, como bien sabes, cada vez son más complejos, sobre todo vascularmente y tal. Y bueno, pues eso te va haciendo. En ese sentido me hace gracia que cuando operamos con algún vascular o nos ayuda, algún vascular mayor y tal, dice, esto que hacéis no lo saben hacer los vasculares jóvenes. El manejo que tenéis vosotros de los vasos, la idea cómo lo hacéis, la ilíaca, etcétera y tal, dice, los jóvenes con tanta endovascular y tal, lo han perdido. Sí, sí, tenemos buen manejo, sí, sí, pero bueno, pues a la fuerza orca hay que hacerlo así. Y por lo demás, bueno, pues es así, es nuestro día a día y hay que darles el carácter de normalidad que tienen las cosas. Si no lo hiciéramos nosotros, lo haríais vosotros o lo haría otra persona. No tiene más que horas, horas Y trabajo. y trabajo. Es así. Para acabar, dale, tú tienes una hija, además que te doy la enhorabuena por la hija que tienes, Muchas gracias. oncóloga, que dale unos consejos a la gente joven que está escuchándonos, que está haciendo urología o que está haciendo medicina. Vale, pues mira, yo puede que tuviera que dar un consejo solo, te voy a decir, y es que es lo que falta hoy en la sociedad, en la gente joven, paciencia.
Tú tienes que tener, por supuesto, trabajo, querer que te gusten, que se supone que sí, pero yo veo que es la virtud de la que más adolece la gente joven. El querer todo de una manera inmediata, como que fuera Netflix y ver toda la serie completa y tal, eso no es bueno. No, no creo que sea bueno, no lo sé, lo mismo estoy yo equivocado, porque a mí me ha tocado esperar tanto para todas las cosas, pero, pero muchas cosas llegan, no hay que ser tal. Te tienes que preparar bien para cada momento y tal. Yo, fíjate, es lo que más le diría a la gente joven. Se lo digo a mi hija, sí, hay que tener paciencia y uno puede estar enfadado con su jefe o no, o pensar que merecería otra unidad y tal. Bueno, tú trabaja y lo más normal es que las cosas te vayan llegando mejor. Puede que no, claro. Pero quejándote se consigue menos. Yo Me creo. parece un muy buen consejo. Efectivamente, lo hablé aquí con un tipo interesantísimo, el teniente general Gampan Pols, que ha vivido toda su vida con cargos de muy alta responsabilidad en el ejército, pero también siendo ¿cómo se dice? Un explorador, ¿no? El primer hombre que coronó el Everest, el Polo Norte y el Polo Sur, al filo de lo Ujú. imposible. Eh, Y decía eso siempre también. Decía que esto es como un bambú que se planta y en 7 años no ves nada nada. hasta que crece, ¿no? Es muy bonito consejo y creo que además la gente joven lo sabe en medicina, ¿no? Y tenemos todos que aplicarlo, porque al final no es Sí, solo la sí, gente joven. no todos, efectivamente, sí, sí. Así que nada, muchísimas gracias, don Gracias a ti, Alfredo. así Ha ha sido un sido un placer. placer. Para mí ha sido un encanto de charla. Muy Muchísimas bien. gracias.